Bienvenidos a Educación Física para Todos. En esta ocasión revisaremos las estrategias y los instrumentos de evaluación en la educación básica. Las estrategias y los instrumentos de evaluación. En el marco de la RIEF, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, ha dictado la serie Herramientas para la Evaluación en Educación Básica, con el propósito de favorecer la reflexión de los docentes acerca del enfoque formativo de la evaluación en todos los planteles de preescolar, primaria y secundaria. Los títulos de la serie Herramientas para la Evaluación en Educación Básica son: 1. El enfoque formativo de la evaluación. 2. La evaluación durante el ciclo escolar. 3. Los elementos del currículum en el contexto del enfoque formativo de la evaluación. 4, que es el que estamos revisando, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Y 5, la comunicación de los logros de aprendizaje y de los alumnos desde el enfoque formativo, cuyos contenidos toman como base los principios pedagógicos expresados en el Plan de Estudios 2011, Educación Básica, de manera particular en el principio pedagógico Evaluar para Aprender, en el que se destaca la relación de oportunidades para favorecer el logro de los aprendizajes. El cuadernillo, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo tiene como objetivo ofrecer orientaciones a los docentes para la elaboración y uso de diferentes instrumentos de evaluación que puedan usarse en los 3 niveles de educación básica. Este cuadernillo inicia con algunas consideraciones sobre la evaluación como un medio para aprender el uso de estrategias, técnicas e instrumentos para lograrlo. Asimismo, se incluyen las técnicas y los instrumentos de evaluación que permiten obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Tanto las técnicas como los instrumentos se acompañan de una descripción de sus características, finalidad y ejemplos de uso. Si bien las técnicas y los instrumentos de evaluación pueden tener diferentes clasificaciones de acuerdo con los autores, la organización que se presenta en este cuadernillo obedece a las finalidades que se persiguen en la educación básica, atendiendo el principio pedagógico Evaluar para Aprender, señalado en el Plan de Estudios 2011, Educación Básica. Tema 1. Evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados, además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. En este sentido, la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la interacción y la intervención docente. Por lo anterior, la evaluación no puede depender de una sola técnica o instrumento, porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera desintegrada. Si en la planificación de aula el docente selecciona diferentes aprendizajes esperados, debe evaluar los aprendizajes logrados por medio de la técnica o el instrumento adecuado. De esta manera permitirá valorar el proceso de aprendizaje y traducirlo en niveles de desempeño y o referencia numérica cuando se requiera. Subtema: Estrategias de evaluación. En el Plan de Estudios 2011, Educación Básica, se señala que para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el aula estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales y colectivas del grupo. Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo, así como la técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevar a cabo. Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Díaz Barriga y Hernández, 2006. Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias. Las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Y los recursos son los instrumentos o herramientas que permiten a docentes como a alumnos tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumento que utiliza, pueden tener las siguientes finalidades. Inciso A. Estimular la autonomía. Inciso B. Monitorear el avance e interferencias. Inciso C. Comprobar el nivel de comprensión. Inciso D. Identificar las necesidades. Segundo subtema: Técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación definidos como recursos, estructurados, diseñados para fines específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Dada la diversidad de instrumentos que permiten obtener información de aprendizaje, es necesario seleccionar cuidadosamente los que permitan obtener la información que se desea. Cabe señalar que no existe un mejor instrumento que otro, debido a que su pertinencia está en función de la finalidad que se persigue, es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo, qué sabe o cómo lo hace. En la educación básica, algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son la observación,
el desempeño de los alumnos, el análisis del desempeño e interrogatorio. Tabla de las siguientes especificaciones técnicas, instrumentos y los aprendizajes que pueden evaluarse con ellos. Técnica, observación. Instrumento, guía de observación. Aprendizaje que puede evaluarse, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Instrumento, registro anecdótico. Aprendizaje que pueden evaluarse, conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Instrumento, diario de clase. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Diario de trabajo. Aprendizajes que pueden evaluarse, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Escala de actitudes. Aprendizaje que puede evaluarse, actitudes y valores. Técnica, desempeño de los alumnos. Instrumentos, preguntas sobre el procedimiento. Aprendizajes que pueden evaluarse, conocimientos, habilidades. Instrumento, cuadernos de los alumnos. Aprendizajes que pueden evaluarse, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Organizadores gráficos. Aprendizajes que pueden evaluarse, conocimientos, habilidades. Técnica, análisis de desempeño. Instrumento, portafolio. Aprendizajes que pueden evaluarse, conocimientos y habilidades. Instrumento, rúbrica. Aprendizajes que pueden evaluarse, conocimiento de habilidades, actitudes y valores. Instrumento, listas de cotejo. Aprendizajes que pueden evaluarse, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Técnica, interrogatorio. Instrumentos, tipos textuales, debates y ensayos. Conocimientos que pueden evaluarse, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Instrumento, tipos orales y escritos, pruebas escritas. Aprendizajes que pueden evaluarse, conocimientos y habilidades. Técnicas de observación. Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. Existen dos formas de observación: sistemática y asistemática. En la observación sistemática, el observador define previamente los propósitos a observar. Por ejemplo, decide que observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da ante una situación determinada. La observación asistemática, en cambio, consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje sin focalizar algún aspecto en particular. Por ejemplo, se registra todo lo que sucedió durante la clase o en alguna situación didáctica. En cualquier tipo de observación que se decida realizar, es fundamental cuidar que el registro sea lo más objetivo posible, ya que permitirá analizar la información sin ningún sesgo y de esta manera continuar o replantear la estrategia de aprendizaje. La observación sistemática se vale de dos instrumentos de evaluación de mayor utilidad: la guía de observación y el registro anecdótico. Veamos la guía de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Pueden utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad durante una semana de trabajo o una secuencia didáctica completa o en alguno de sus 3 momentos durante un bimestre o en el transcurso del ciclo escolar. La finalidad es: la guía de observación como instrumento de evaluación permite centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación del docente. Promover la objetividad al observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula. Observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, los materiales y el docente. Incluir indicadores que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de los alumnos. Procedimientos. Para elaborar una guía de observación es necesario definir los siguientes aspectos. Inciso A. Propósitos, lo que se pretende observar. Inciso B. Duración, tiempo destinado a la observación. Actividad, clase, semana, secuencia, bimestre o ciclo escolar. Puede ser parcial, es decir, centrarse en determinados momentos. Inciso C. Aspectos a observar. Redacción de indicadores que considere la realización de las tareas, ejecución de las actividades, interacciones con los materiales y recursos didácticos, actitud ante las modalidades de trabajo propuestas, relaciones entre alumnos y la relación alumno-docente, entre otras. Ejemplo. El siguiente ejemplo se retomó del programa Estudio 2011, Guía para la Educadora, Educación Básica. Preescolar se muestran aspectos importantes relacionados con las competencias y los aprendizajes esperados que un docente seleccionó. El formato debe llevar el grupo y el grado. Fecha de observación. Competencias. Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia e identifica para qué sirven. Aprendizaje esperado. Explora diversidad de textos informativos, literarios y descriptivos y conversa sobre el tipo de información que contienen partiendo de lo que ve y supone. Aspectos a observar. ¿Cómo se relacionan los niños frente a las propuestas de las actividades? ¿Cómo interactúan los niños con los carteles? Es decir,
¿Qué comentarios hace sobre los carteles que el docente le muestra y el que les propuso elaborar? Por ejemplo, dicen que nunca habían visto carteles o que habían visto en algún lugar. Dicen que habían visto o expuesto o anunciado en otros carteles. Referencias al lenguaje escrito. ¿Qué hacen los niños con los carteles? ¿Qué observan? Y el que elaboran, ¿qué decisiones toman? Y por último, el espacio para el registro. Registro anecdótico. El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos para que resulte útil como instrumento de evaluación. Es necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo. Su finalidad. El registro anecdótico se recomienda para identificar las características de un alumno, algunos alumnos o del grupo, con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación. Procedimiento. El registro anecdótico se compone de 7 elementos básicos. 1. Fecha, el día que se realiza. 2. Hora, es necesario registrar para poder ubicar en qué momento de la clase sucedió la acción. 3. Nombre del alumno, alumnos o grupo. 4. Actividad evaluada, anotar específicamente qué aspectos o actividades está sujeta a evaluación. 5. Contexto de la observación, lugar y ambiente en que se desarrolla la situación. 6. Descripción de lo observado, a modo de relatoría, sin juicios ni opiniones personales. 7. Interpretación de lo observado, lectura, análisis e interpretación que el docente hace de la situación. Incluye por qué se considera relevante. Para realizar el registro anecdótico se requiere utilizar una libreta o una tarjeta y destinar una hoja o una tarjeta para cada uno de los alumnos. En el registro anecdótico se anotan únicamente los hechos que se salen de lo común con el fin de conservar algunas ideas o formas de actuar de los alumnos que permitan apreciar sus procesos de aprendizaje. A continuación se muestra un registro que responde a un alumno a manera de ejemplo. Se coloca el nombre del alumno, el grado, la hora y la fecha. La actividad evaluada. Resolución de problemas de multiplicación con números decimales. Descripción e interpretación del observado. Han pasado 3 semanas de clase en las que el alumno fulano de tal no había participado, pero ahora lo hizo con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en sus equipos para resolver un problema que implicaba el uso de la multiplicación con números menores decimales. Es necesario animarlo para que siga participando. Diario de clase. El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje o un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las actividades realizadas. Su finalidad es: A. Promover la autoevaluación. B. Privilegiar el registro libre y contextualizado de observaciones. C. Servir de insumo para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Su procedimiento. Para elaborar un diario de clase se debe considerar los siguientes elementos. Elemento 1. Definir la periodicidad del diario, es decir, por cuánto tiempo va a realizarse y con qué propósito. Elemento 2. Seleccionar qué se incluirá en el diario, cómo y para qué. Elemento 3. Realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos. Elemento 4. Propiciar la reflexión entre pares y docentes alumnos acerca del contenido del diario. La revisión periódica del diario de clase aporta información de cada alumno, algunas preguntas que se pueden orientar a los alumnos para que la elaboración del diario de clase son: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? ¿Qué dudas tengo sobre lo que aprendí? ¿Qué me falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? Diario de trabajo. Otro instrumento para recopilar información es el diario de trabajo, que elabora el docente, el cual registra una narración breve de la jornada y de hechos o circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de registrar aquellos datos que permitan construir mentalmente la práctica y reflexionar sobre ella en torno a aspectos como: inciso A, la actividad planteada, su organización y desarrollo. Inciso B, sucesos sorprendentes o preocupantes. Inciso C, reacciones y opiniones de los niños respecto a las actividades realizadas y de su propio aprendizaje. Si las formas de trabajo utilizadas hicieron que los niños se interesaran en las actividades, que se involucraran todos. Y si no fue así, ¿a qué se debió? ¿Qué les gustó o no? ¿Cómo se sintieron en la actividad? ¿Les fue difícil o sencillo realizarla? ¿Por qué? Y inciso D, una valoración general de la jornada de trabajo que incluya una breve nota de autoevaluación. ¿Cómo calificaría esta jornada? ¿Cómo lo hice? ¿Me faltó hacer algo que no deba olvidar?
¿De qué otra manera podría intervenir? ¿Y qué necesito modificar? Son preguntas que podemos poner en cualquiera de los ejemplos, así como la fecha, el grupo y el grado, y la situación didáctica que estamos trabajando. Escala de actitudes. Su finalidad es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, disposición positiva, negativa o neutral, ante otras personas, objetos o situaciones. Su procedimiento. Para elaborar la escala de actitudes, se debe 1. Determinar la actitud a evaluar y definirla. 2. Elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo e intermedio. 3. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. 4. Actualizar criterios de la escala tipo Likert. Totalmente de acuerdo, TA. Parcialmente de acuerdo, PA. Ni de acuerdo, diagonal, ni en desacuerdo, NA, diagonal, ND. Parcialmente en desacuerdo, PD. Y totalmente de acuerdo, TD. 5. Distribuir los enunciados en forma aleatoria. Por ejemplo, reactivo número 1. Primer indicador. ¿Comparto materiales con compañeros que no los tienen? Posibles respuestas. Totalmente de acuerdo. Parcialmente de acuerdo. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Parcialmente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. La escala de actitudes refleja ante qué personas, objetos o situaciones un alumno tiene actitudes favorables o desfavorables, lo que permitirá identificarlas en algunos aspectos que puedan interferir en el aprendizaje o en la integración del grupo. Pasemos ahora a las técnicas de desempeño. Las técnicas de desempeño son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestas en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de desempeño se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros. Comencemos con preguntas sobre el procedimiento. Las preguntas sobre el procedimiento tienen la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, procedimientos y la reflexión de la experiencia. Su finalidad es 1. Promover la reflexión de los pasos para resolver una situación o realizar algo. 2. Fomentar la autoobservación y el análisis del proceso. 3. Favorecer la búsqueda de situaciones distintas para un mismo problema. 4. Promover la verificación personal de lo aprendido. 5. Ser aplicable a otras situaciones. Su procedimiento. Para elaborar preguntas sobre el procedimiento se requiere 1. Determinar el tema que van a trabajar los alumnos. 2. Establecer la intención de las preguntas al redactarlas, es decir, definir si a través de ellas buscamos saber aspectos específicos del proceso, favorecer el razonamiento o la reflexión, conocer las estrategias utilizadas para los alumnos, comprobar hipótesis, motivar la generalización y proponer situaciones hipotéticas. 3. Ordenar las preguntas graduando su dificultad. 4. Determinar qué instrumento permitirá la evaluación, listas de cotejo o escalas de valoración, rúbrica. Cuadernos de los alumnos. Los cuadernos de los alumnos, como instrumento de evaluación, permiten hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos o de los docentes. También son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. Los cuadernos de los alumnos pueden usarse para elaborar diferentes producciones con fines evaluativas, pero es necesario identificar el aprendizaje esperado que pretende evaluar y los criterios para hacerlo. En este sentido, es recomendable incluir ejercicios que permitan evaluar el aprendizaje de los alumnos, como el procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información o seleccionar y analizar. Organizadores gráficos. Un organizador gráfico es una representación visual que comunica una estructura lógica de un contenido. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza, pero son recomendables al concluir el proceso como instrumento de valoración porque permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones existentes entre ellos. Frida Díaz Barriga, 2004. Entre los organizadores gráficos más usados están los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los cuadros de doble entrada, los diagramas de árbol y las redes
semánticas. ¿Cuál es su finalidad? Los organizadores gráficos, como instrumento de evaluación, permiten identificar los aspectos que los alumnos consideran relevantes de determinado contenido y la forma en que los ordenan o los relacionan. Procedimientos. Para usar organizadores gráficos como instrumento de evaluación es necesario 1. Definir el tipo de organizador y el propósito del mismo. 2. Seleccionar los conceptos involucrados. 3. Cuando se usen organizadores gráficos por primera vez, es recomendable diseñar un modelo de manera conjunta con los alumnos que sirvan como referencia. 4. Comunicar criterios de evaluación de acuerdo con las características del organizador, por ejemplo, la jerarquización de los conceptos y el uso de conectores, llaves, líneas y flechas que correspondan. Cuadros sinópticos. Sirven para organizar la información de manera jerárquica, estableciendo relaciones de inclusión entre las ideas. Asimismo, se utilizan llaves para separar las relaciones. Los cuadros sinópticos son una alternativa de los mapas conceptuales. Sin embargo, carecen de algún elemento como las palabras de enlace. Mapas conceptuales. Son estructuras jerarquizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. En un mapa conceptual, los conceptos se representan por óvalos llamados nodos y las palabras de enlace se expresan en etiquetas adjuntas a las líneas o flechas que relacionan los conceptos. Frida Díaz Barriga, 2004. Ahora veamos las técnicas para el análisis del desempeño. Comencemos con el portafolio. El portafolio es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten mantener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos, a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. También es una herramienta muy útil para evaluación formativa, además de que facilita la evaluación realizada por el docente. Al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, promueve la autoevaluación y la coevaluación. El portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y producciones escritas, gráficas, cartográficas o digitales, realizadas de manera individual o colectiva, que constituyen evidencias relevantes del logro de los aprendizajes esperados de los alumnos, de sus avances y de la aplicación de los conceptos, habilidades y actitudes. Para utilizar de manera adecuada el portafolio, es recomendable que el docente seleccione los productos que permitirán reflejar significativamente el progreso de los alumnos y valorar sus aprendizajes, por lo que no todos los trabajos realizados en la clase necesariamente forman parte del portafolio del alumno. La observación, revisión y análisis de las producciones permiten al docente contar con evidencia objetiva, no solo del producto final, sino del proceso que los alumnos siguieron para su realización. De manera gradual, los alumnos pueden valorar el trabajo realizado, reflexionar sobre lo aprendido, identificar en qué requieren mejoras, revisarlo cuando sea necesario y recuperar algunas producciones para ampliar sus aprendizajes. La integración del portafolio debe considerar las siguientes fases. Fase número 1. Recolección de evidencias. Fase 2. Selección de evidencias. Fase 3. Análisis de las evidencias. Fase 4. Integración del portafolio. Su finalidad. El uso del portafolio como instrumento de evaluación debe 1. Ser un reflejo del proceso de aprendizaje. 2. Identificar cuestiones clave para ayudar a los alumnos a reflexionar acerca del punto de partida, los avances que se obtuvieron y las interferencias persistentes a lo largo del proceso. 3. Favorecer la reflexión en torno al propio aprendizaje. 4. Promover la autoevaluación y la coevaluación. Para su procedimiento, la elaboración del portafolio debe ser una tarea que se comparta con los alumnos. Para realizarlo, es necesario 1. Establecer el propósito del portafolio. 2. Definir los criterios para valorar los trabajos cuidando la congruencia con los aprendizajes esperados. 3. Establecer momentos de trabajo y reflexión sobre las evidencias del portafolio. 4. Establecer periodos de análisis de las evidencias del portafolio por parte del docente. 5. Promover la presentación del portafolio en la escuela. En el ejemplo, debemos de poner nivel en el que se está trabajando, asignatura, grado y grupo, bloque, eje temático, el aprendizaje esperado, nombre del alumno, la fecha, así como los productos, evidencias de aprendizaje que forman parte de este portafolio del alumno.
Lista de cotejo. La lista de cotejo debe de llevar la lista de los criterios a evaluar y el sí o el no lo realizó. Por ejemplo, 1. Álbum Paisajes de México. Criterios a evaluar. Incluye imágenes y fotografías del paisaje representativos del territorio nacional, y ponemos sí o ponemos no. Segundo criterio, presenta imágenes y fotografías de diferentes paisajes de México, y ponemos sí o ponemos no. Veamos ahora la rúbrica. Rúbrica. Su finalidad. La rúbrica es un instrumento de evaluación con bases en una serie de identificadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes o valores en una escala determinada. El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética, relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente se presenta en una tabla que en el eje vertical incluye los aspectos a evaluar y en el horizontal los rangos de valoración. Su procedimiento. Para elaborar una rúbrica es necesario 1. Redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados. 2. Establecer el grado máximo, intermedio y mínimo del logro de cada indicador para la primera variante. Redactarlos de forma clara. 3. Poner una escala de valor fácil de comprender y utilizar. Ejemplo. La rúbrica para evaluar la realización de un museo histórico. Vamos a poner el nivel, vamos a poner la asignatura y vamos a poner el grado al que pertenece. Aprendizaje esperado. Excelente, satisfactorio, en proceso y sugerencias para mejorarlo. Son los aspectos horizontales que debe tener. Comencemos con el aprendizaje esperado. Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. Para alcanzar el nivel excelente, la investigación se fundamentó en diferentes fuentes de información y sintetizó los aspectos más importantes del contenido estudiado. Para obtener el nivel satisfactorio, la investigación no se fundamentó en varias fuentes de información, pero sintetizó los aspectos más relevantes. Para obtener el nivel de en proceso, la investigación no sintetizó los aspectos más relevantes del contenido estudiado. Y en el espacio de sugerencias para mejorar el desempeño, el docente podrá poner qué fue lo que faltó. Ahora revisemos las técnicas de interrogatorio. Comencemos por los tipos textuales, orales y escritos. Su finalidad es: los tipos textuales, orales o escritos son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de diferentes contenidos de las distintas asignaturas. Procedimiento. Para facilitar esta tarea a los alumnos, los docentes requieren determinar el tipo de texto, verificar que se conozcan sus características, forma y contenido, seleccionar el tema, definir el propósito, identificar al destinatario y delimitar la extensión o el tiempo de intervención. Para valorar textos orales y escritos, es necesario crear una lista de cotejo o una escala de valoración, rúbrica, donde los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos, el logro del propósito comunicativo y las características de la tipología textual. Para asignar un valor, se realiza el proceso de medición adecuado para cada instrumento. El debate. Su finalidad. El debate es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y, finalmente, elaborar conclusiones. Este formato oral permite profundizar en un tema, comprender mejor sus causas y consecuencias, formular argumentos, expresarse de forma clara y concisa, respetar lo dicho por los otros y debatir siempre con base en evidencias. La preparación y ejecución del debate consta de 3 fases: antes, durante y después. Antes. Definición del tema, definición de la postura y los roles, selección y análisis de fuentes, resumen y preparación. Durante. Presentación, interacción cronometrada de los participantes, argumentación y contraargumentación y conclusiones. Después, evaluación. Procedimiento. Para realizar un debate es necesario contar con un formato preestablecido donde se especifiquen los roles, moderador y participantes, la duración y el tiempo destinado a cada participación. Que exista un clima de confianza y respeto por el otro. Sustentar las posturas en argumentos derivados de un trabajo de análisis e investigación. Conocer con profundidad el tema para lograr una discusión real. Para evaluar un debate debe elaborarse una lista de cotejo o una rúbrica en la que los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos y las características de la tipología textual. El ensayo. Su finalidad.
El ensayo es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Con frecuencia es un texto breve que se diferencia de otras formas de exposición, como la tesis, la disertación o el tratado. Asimismo, el ensayo es un texto de estructura libre organizado en un inicio, introducción en la que se plantea el tema, así como la importancia o interés del trabajo, un desarrollo, exposición de la postura del autor y un cierre, conclusión personal. Las opiniones se expresan de forma sintética y clara, y el tipo de lenguaje que utiliza el autor puede ser formal o informal, pero debe ser congruente con el destinatario. Procedimiento. Para elaborar un ensayo se recomienda lo siguiente: definir el tema y asumir una postura al respecto, identificar al destinatario, buscar y seleccionar fuentes de información, identificar puntos de vista diferentes, redactar el borrador considerando las características de forma y contenido de la tipología textual, expresar las ideas personales y al mismo tiempo apoyar, complementar, enriquecer, contrarrestar, etc. con las ideas de otros, corregir, editar y presentar. Para evaluar el ensayo es necesario elaborar una rúbrica o una lista de cotejo en la que se consideren las características del tipo de texto, su organización, la argumentación de ideas, los recursos literarios empleados en las descripciones de un mismo tema, como la comparación, el paralelismo, la hipérbole y la metáfora, así como los recursos discursivos, la ironía o la persuasión y la carga emotiva, entre otros. Las pruebas escritas. Las pruebas escritas se constituyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demandan al alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Existen diferentes tipos de preguntas. 1. De opción múltiple. La pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas donde solo una es la correcta. 2. De base común. Multireactivos. Se formula una serie de preguntas a partir de una misma información, generalmente un texto o un recurso gráfico. 3. De ordenamiento. Proponen una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados. La tarea es secuenciarlos de acuerdo con un criterio establecido. Verdaderas o falsas. La pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas e incorrectas. La tarea es identificar ambas. 5. De correlación. Se conforman por dos columnas con ideas o conceptos relacionados entre sí. El propósito es señalar dichas relaciones. 6. Para completar ideas, se propone un planteamiento incompleto. La tarea es incluir la información que le dé coherencia y sentido. Y 7. Abiertas, de respuesta única. Requieren una respuesta específica. Para elaborar las pruebas escritas es necesario identificar los aprendizajes esperados a evaluar, el tipo y el número de preguntas o reactivos proporcionales a la relevancia de los contenidos. Las pruebas escritas deben mostrar: inciso A, objetividad, entendida como la intervención del juicio personal. Inciso B, validez, que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada pregunta mida lo que debe evaluar. C, confiabilidad, grado de exactitud con que cada pregunta mide al aspecto que se desea evaluar. D, claridad, instrucciones, preguntas y respuestas claras y precisas. Inciso E, asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. La calificación se obtiene a partir de la suma de los valores de las soluciones concretas. Y por último, las pruebas de respuesta abierta. Las pruebas de respuesta abierta también son conocidas como pruebas de ensayo o subjetivas. Se constituyen a partir de preguntas que dan plena libertad de respuesta al alumno. Permiten evaluar la lógica de sus reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de conocimiento del contenido, los procedimientos seguidos en sus análisis y la coherencia de sus conclusiones, entre otros. Pueden realizarse de forma oral o escrita. Para elaborar pruebas de respuesta abierta es necesario seleccionar los aprendizajes esperados a evaluar y los contenidos que se vinculan con cada uno de ellos, así como que se espera obtener de cada pregunta, es decir, opinión, interpretación, argumento, hipótesis y datos sobre procedimientos, entre otros. Al formular preguntas de respuesta abierta es necesario considerar: 1. Pedir al alumno que organice, seleccione y expresen los elementos esenciales de lo aprendido mediante respuestas amplias. 2. Especificar a los alumnos qué esperamos de ellos, análisis, comentarios y juicios críticos. 3. Programar el tiempo de realización en función de la extensión y dificultad de la prueba.
4. Establecer los criterios de evaluación y darlos a conocer al grupo. 5. Promover la observación y reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje, los avances y las interferencias. Tema número 2. Preguntas frecuentes. ¿Cómo utilizar los instrumentos de evaluación? Bien, el uso de instrumentos de evaluación dependerá de la información que se desee obtener y de los aprendizajes a evaluar. ¿Por qué no existe un instrumento que pueda evaluar conocimientos, habilidades, actitudes o valores al mismo tiempo? Considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque de esta manera se contará con información suficiente para el registro de los resultados en la cartilla de educación básica.